En el funeral de mi hijo, su esposa me echó de mi propia casa. Soy Thomas Mitchell. Lo que sucedió después lo cambió todo. Imagínese esto, su hijo acaba de morir. Usted está de luto y su nuera lo mira a los ojos y le dice, deje de llorar. Haga las maletas y lárguese de mi casa ahora mismo. Me llamó una carga inútil delante de todos en el funeral de mi hijo. Pero esto es lo que Victoria no sabía, la casa de la que me echaba, la construí yo en 1987, el dinero que creía haber heredado, $850,000. Siempre fueron míos. Durante 8 años, vivió de mi generosidad mientras me trataba como a una caridad. En lugar de discutir, simplemente me marché. A veces, el silencio es la respuesta más poderosa. Si eres nuevo por aquí, suscríbete. Comparto historias sobre cómo plantar cara a la falta de respeto. Y créeme, querrás ver cómo termina esto, porque lo que Victoria descubrió 3 días después nos enseñó a ambas que las suposiciones pueden costarte la vida. Permítanme empezar desde el principio. Las señales estaban ahí desde el principio. Simplemente decidí ignorarlas. Cuando mi hijo David falleció en ese accidente de coche hace 2 meses, Victoria tomó las riendas de inmediato. No te preocupes por los preparativos, Tom, me dijo. Yo me encargo de todo. Lo que realmente quería decir era que me dejara en paz. En la funeraria, ella tomó todas las decisiones. El ataúd, las flores, incluso la música. Cuando sugerí la canción favorita de David, la que solíamos escuchar cuando construimos esta casa juntos en 1987, me interrumpió. Es demasiado triste, dijo Victoria. Necesitamos algo más alegre. La observé mientras dominaba la sala con su vestido negro de $300, dirigiendo a todos como si fuera la directora de una tragedia. ¿Y yo? Sentado con mi viejo traje gris, el mismo que había llevado al funeral de mi esposa 2 años antes, me sentía invisible. La segunda señal llegó durante la recepción en nuestra casa. Técnicamente, mi casa, aunque Victoria la había estado tratando como suya desde la muerte de David. Me apartó en la cocina. Tom, tenemos que hablar de tu situación. ¿Mi situación? Ahora dependes económicamente de nosotros. David te mantenía, y ahora que se ha ido, se encogió de hombros. No puedo cargar con eso. Carga. Esa palabra me impactó más de lo que esperaba. He sido muy generosa al dejarte quedar aquí, continuó. Pero esta casa es mía ahora. Todo es mío. David me lo dejó todo. Asentí lentamente. Victoria interpretó ese gesto como una derrota. Lo que no vio fue el cálculo. Ignoraba por completo que David nunca había sido dueño de esa casa. Vivía allí, sí. Creció allí, por supuesto, pero ¿era suya? Jamás. Tampoco sabía nada del archivador en el sótano. 4 cajones repletos de registros financieros meticulosamente organizados de los últimos 40 años. El contador y yo nunca desechábamos nada. Lo más importante es que ella no sabía nada del fideicomiso. Pero me estoy adelantando. Los asistentes al funeral vieron lo que Victoria quería que vieran, una exitosa agente inmobiliaria tomando las riendas durante una crisis familiar y un anciano incapaz de manejar sus propios asuntos. La observaron estrechar manos y aceptar condolencias como si ahora fuera la cabeza de familia. Mientras tanto, permanecí sentado en silencio en el viejo sillón reclinable de David, el que le había comprado para su 16º cumpleaños, y la escuché mientras me describía como el suegro dependiente. A Tom le está costando adaptarse. La oí decirle a nuestra vecina Ellen Davis, el pobre hombre no entiende de finanzas. David se encargaba de todo por él. Ellen me dirigió una mirada compasiva. Me conocía desde hacía 37 años, desde el día en que comencé la construcción en este terreno. Pero incluso ella parecía creer la versión de la realidad de Victoria. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante: la gente ve lo que espera ver.
Victoria esperaba ver a un viudo afligido que no podía valerse por sí mismo. Y eso fue lo que vio. Conducía un viejo Honda Civic en lugar de un coche llamativo. Vestía ropa sencilla en vez de trajes caros. Afrontaba mi duelo con discreción en lugar de hacer alarde de él. Ella confundía humildad con impotencia, silencio con debilidad, generosidad con desesperación. Era un error comprensible. Llevaba 2 años, desde la muerte de mi esposa Margaret, viviendo con sencillez. No hacen falta lujos ni símbolos de estatus cuando uno aprende a vivir solo. David lo entendió. Respetó mi decisión de simplificar mi estilo de vida. Pero Victoria medía el valor por la apariencia, por la cantidad, por quien controlaba la conversación. Estaba a punto de descubrir que la persona más peligrosa en cualquier lugar es la que no necesita demostrar nada. Cuando los últimos invitados se marcharon aquella noche de martes, Victoria me acorraló junto a la puerta principal. Lo que dije va en serio, Tom. Esta situación ya no funciona. Observé el salón que había pintado 3 veces a lo largo de los años. El suelo de madera que había instalado yo mismo. La moldura de la cornisa que había medido y cortado con David cuando tenía 12 años. Lo entiendo, dije en voz baja. Pero Victoria no tenía ni idea de lo que yo entendía, y mucho menos de lo que se avecinaba. El miércoles por la mañana llegó la claridad y el café a partes iguales. Me senté a la mesa de la cocina, la que Margaret y yo habíamos comprado en un mercadillo en 1986, e hice una lista, no de lo que yo estaba perdiendo, sino de lo que Victoria creía estar ganando. La casa, 223 metros cuadrados de recuerdos en la calle Maple, en las afueras de Cleveland. Su valor actual de mercado, según la propia experiencia inmobiliaria de Victoria, es de $420,000. El seguro de vida, la póliza de David a través de su empresa de ingeniería, $150,000. Victoria ya había empezado a gastar ese dinero mentalmente. Los muebles, todo, desde el antiguo aparador de porcelana de Margaret hasta la colección de libros de texto de ingeniería de David. No tenían valor para otros, pero para mí eran invaluables. Mi dignidad, viendo a Victoria pavonearse como si hubiera heredado un reino cuando en realidad no había heredado nada. Pero lo que de verdad me molestaba era otra cosa. No era el dinero, ni siquiera la casa. Era la goma de borrar. Victoria estaba borrando sistemáticamente todo rastro de la vida que Margaret y yo habíamos construido aquí. Ya había guardado las fotos de Margaret en cajas, quitándolas de la repisa de la chimenea. Los dibujos de la infancia de David ya no estaban en el refrigerador. Incluso mis viejos certificados de contador público habían desaparecido de la pared del estudio. Estoy redecorando, explicó cuando le pregunté por las fotos de Margaret. David siempre decía que este lugar necesitaba una renovación. ¿Actualizar? Como si 40 años de recuerdos fueran un software obsoleto. Me dio 30 días. 30 días para encontrar otro lugar donde vivir con lo que ella suponía que era la seguridad social y nada más. 30 días para empacar 4 décadas y fingir que nunca existió. Lo más cruel es que lo hacía con tanta seguridad, con tanta certeza de que tenía todas las de ganar. El martes por la tarde me entregó un cronograma impreso como si fuera un inquilino al que iban a desalojar. 15 de noviembre, dijo, señalando la fecha marcada en rojo. Eso le da tiempo para encontrar una residencia para mayores más adecuada a su situación. ¿Su situación? Ahí estaba esa frase otra vez. Ya he mirado algunos sitios, continuó, sacando folletos como si me hiciera un favor. En Sunset Manor hay habitaciones disponibles. Solo cuesta $800 al mes un estudio. $800 al mes. Esperaba que me gastara todo mi cheque de la seguridad social en el alquiler y que no tuviera nada más para sobrevivir. ¿Y la comida? Pregunté. El transporte, las facturas médicas, se encogió de hombros. Existen programas para personas en tu situación. Cupones de alimentos, Medicaid.
El gobierno se ocupa de los adultos mayores. El gobierno me trataba como si fuera un caso de caridad que nunca había aportado nada a la sociedad. Fue entonces cuando me di cuenta de que Victoria no solo quería que me fuera. Quería que estuviera agradecido por la oportunidad de irme. Quería que le agradeciera 30 días en lugar de ninguno. Que apreciara su generosidad por no llamar a la policía para que me sacaran de inmediato. Que aceptara que así eran las cosas ahora que David se había ido. Pero el miércoles por la mañana, sentada con mi café y mi lista, me di cuenta de algo distinto. Victoria partía de una premisa fundamental, que David era dueño de todo lo que ella afirmaba. Llevaban 8 años casados y viviendo en esa casa. Probablemente nunca había visto una escritura, un extracto hipotecario ni ningún documento que demostrara la propiedad de nada. ¿Para qué? David administraba las finanzas tal como su madre y yo le habíamos enseñado. Él se encarga del dinero. Tal vez anticuado, pero nos funcionó. Solo que David nunca se había ocupado realmente de mis finanzas. Me ayudaba en casa, claro. Me traía la compra cuando la necesitaba. Me llevaba al médico después de la muerte de Margaret, pero el dinero, las inversiones, la propiedad, eso siempre fue mi responsabilidad. Victoria veía la amabilidad de David y asumía una dependencia. Veía mi gratitud y asumía una obligación. Dio 2 años de silencioso dolor y resignación. Si no dijera nada, si simplemente hiciera las maletas y me marchara a Sunset Manor como una anciana ejemplar, ¿qué mensaje transmitiría? Que los abusones ganan. Que el ruido supera a la verdad. Que si eres lo suficientemente ruidoso y seguro de ti mismo, puedes reescribir la historia y arrebatarle la vida a alguien. Que el respeto es opcional cuando se trata de ancianos. Que mis 40 años de matrimonio con Margaret no significaban nada. Que la casa que construimos juntos no era más que ladrillos y madera. Que el hijo que criamos aquí podía ser olvidado tan fácilmente como unas fotos retiradas de la repisa de la chimenea. Lo que estaba en juego no era solo económico. Era existencial. Pero yo tenía algo que Victoria desconocía. Algo que lo cambiaría todo. Solo necesitaba encontrar el momento adecuado para usarla. Y ese momento llegaría antes de lo que ella pensaba. El jueves por la mañana, Victoria entró en mi casa con la llave de David. Estaba desayunando cuando oí que se abría la puerta principal. Sin llamar, sin decir buenos días. Entró como si fuera la dueña del lugar, que, en su opinión, lo era. Tom, tenemos que hablar, anunció, entrando en la cocina con una carpeta manila bajo el brazo. ¿Sobre qué? Tus finanzas. Se sentó frente a mí sin que se lo pidiera. He estado pensando en tu situación y necesito entender exactamente qué te estaba encubriendo David. Tomé un sorbo de café, como los servicios públicos, los impuestos sobre la propiedad, el seguro. Abrió su carpeta y sacó un bloc de notas lleno de su letra. David nunca me dijo las cantidades exactas, pero necesito saberlas para poder presupuestar bien. ¿Presupuestar para qué? Para hacerme cargo de esos pagos, obviamente. Me miró como si fuera tonta. Hasta que te mudes, tendré que hacerme cargo de todo lo que David te pagaba. Dejé la taza de café. ¿Y qué crees que David te pagaba exactamente? Todo. La hipoteca, los impuestos, la luz. Vives de una pensión fija, Tom. La seguridad social no da para tanto. ¿Eso te dijo David? La pluma de Victoria se detuvo. ¿Qué quieres decir? O sea, ¿David te dijo específicamente que él pagaba mis cuentas? No tenía por qué decírmelo. Es obvio. Señaló la cocina. ¿De qué otra forma podrías permitirte vivir aquí? Esta casa vale más de $400,000. ¿Y cómo sabes cuánto vale? Soy agente inmobiliario, Tom. Conozco el valor de las propiedades en este barrio, pero usted nunca ha visto la escritura. La pregunta quedó suspendida en el aire como humo.
La expresión segura de Victoria se desvaneció por un instante. No necesito ver la escritura. David heredó esta casa cuando falleció su esposa. ¿De verdad? Claro que sí. ¿Quién más lo iba a recibir? Me levanté despacio y fui al fregadero, enjuagando mi taza de café con sumo cuidado. Sabes, Victoria, has hecho muchas suposiciones sobre mis finanzas. No son suposiciones. Son hechos. ¿De verdad? ¿Qué otros hechos tienes? Consultó su libreta. David me dijo que nunca aportaste ni un centavo para esta casa. Me giré. ¿Eso te dijo David? Sí. Interesante. Porque yo construí esta casa en 1987, pagué el terreno al contado, contraté a los constructores y supervisé la obra cada día. El rostro de Victoria se tensó. Eso fue hace 37 años. Las cosas cambian. Algunas cosas, no la propiedad. Mira, Tom, sé que esto es difícil para ti. Perder a David, tener que afrontar la realidad de tu situación financiera, pero negarlo no te ayudará. ¿Qué negación? Fingir que no dependes de la caridad familiar. La palabra caridad me dolió como una bofetada. Me sequé las manos con el paño de cocina, tomándome mi tiempo. Victoria, déjame preguntarte algo. ¿Qué? En 8 años de matrimonio, ¿David te mostró alguna vez un extracto de la hipoteca? Manteníamos nuestras finanzas separadas. ¿Alguna vez mencionó los pagos de la casa? No discutíamos cada detalle de sus gastos. ¿Alguna vez lo viste extender un cheque para el impuesto predial? Su silencio fue respuesta suficiente. Esto es lo que creo que pasó, dije, apoyándome en el mostrador. David me ayudaba en casa, hacía las compras, trabajaba en el jardín, ¿y asumiste que eso significaba que me mantenía económicamente? Porque eso parecía. Las apariencias engañan. Victoria se levantó, visiblemente frustrada. Bien. Muéstrame la escritura. Entonces, demuéstrame que esta casa es tuya. No tengo que demostrarte nada. Sí que tienes que hacerlo. Porque soy la viuda de David y lo heredé todo. ¿En serio? Deja de responder preguntas con más preguntas. Deja de suponer. Nos miramos fijamente desde el otro lado de la cocina. Victoria tenía la mandíbula tensa, su compostura de agente inmobiliaria se resquebrajaba. Tienes hasta el 15 de noviembre, dijo finalmente. Después, cambiaré las cerraduras. Ya veremos. Recogió sus papeles y se dirigió a la puerta. ¿Ya veremos qué? Pero yo solo sonreí y empecé a llenar el lavavajillas. Hay conversaciones que es mejor terminar con abogados presentes. El viernes por la tarde hice algo que no hacía desde hacía meses, bajé al sótano. El sótano siempre había sido mi refugio. Margaret solía bromear diciendo que allí abajo era como una ardilla, guardando cada documento y recibo como si fueran bellotas para el invierno. Nunca se sabe cuándo se va a necesitar una prueba de algo, le decía. Ella ponía los ojos en blanco y me recordaba que la gente normal no guardaba 40 años de extractos bancarios. Pero yo no era una persona normal. Era contable certificada y había aprendido desde joven que los documentos cuentan historias y las historias te protegen cuando la memoria falla o la gente miente. El archivador seguía exactamente donde lo había dejado. 4 cajones meticulosamente organizados. Cada cajón estaba etiquetado por década. Cada carpeta, por categoría. Cada documento, archivado cronológicamente. Era hermoso a su manera. Abrí primero el cajón de abajo. Los años 80, la década que lo cambió todo. Dentro encontré la carpeta que buscaba. Bienes raíces, 447 Maple Street. Sí, 447. El número de la casa que Victoria creía que ahora le pertenecía. El primer documento era el contrato original de compraventa del terreno, del 12 de marzo de 1987. Thomas Michey,
comprador, pagó $43,000 por el lote. El segundo documento era el contrato de construcción de la empresa Michey & Sons Building Company. No tengo ninguna relación con ellos, fue una simple coincidencia de nombres. El contrato costaba $78,000 y se trataba de una casa de estilo colonial a medida. El tercer documento era el más importante, la escritura original inscrita el 15 de marzo de 1987. Propietario, Thomas Michey. Sin aval, sin copropiedad, sin hipoteca. Lo pagué todo al contado. Victoria, por supuesto, no tenía ni idea. Tenía 4 años en 1987, probablemente estaba aprendiendo a atarse los zapatos mientras yo aprendía a leer planos. Pero había más en esa carpeta. Mucho más. Pólizas de seguro, recibos de impuestos prediales, contratos de servicios públicos, todo a mi nombre, todo pagado por mí, todo prueba de propiedad continua durante 37 años. El nombre de David no aparecía en ninguno de estos documentos. Abrí el segundo cajón. Década de 1990, más de lo mismo. Impuestos prediales pagados anualmente por Thomas Michey. Primas de seguro pagadas trimestralmente por Thomas Michey. Incluso los recibos de jardinería estaban a mi nombre. El cajón de los 2000 contaba la misma historia, al igual que los de la década de 2010 y el archivo más reciente de 2024. Pero la verdadera sorpresa estaba al fondo del cajón inferior, en una carpeta etiquetada como documentos del fideicomiso privados. Esta era la carpeta que Victoria desconocía por completo. Dentro había papeles que lo cambiarían todo. Documentos que contaban una historia que ella jamás podría imaginar. El primer documento era un contrato de fideicomiso fechado el 15 de junio de 1985, antes incluso del nacimiento de David. Se trataba del fideicomiso familiar Thomas y Margaret Michey. El segundo documento era un extracto bancario del First National Bank of Ohio. El saldo actual al 31 de octubre de 2024 era de $853,412. El tercer documento era una lista de beneficiarios del fideicomiso. El nombre de David figuraba en ella, sí, pero no como heredero. Como beneficiario vitalicio, con términos y condiciones específicos que Victoria nunca se molestó en preguntar, el fideicomiso era complicado, como siempre ocurre en estos casos. Pero su estructura básica era sencilla. Margaret y yo éramos los fideicomisarios originales. Tras el fallecimiento de Margaret, me convertí en el único fideicomisario. David recibía una mensualidad para su educación, vivienda y manutención familiar. Pero la propiedad siempre permaneció en manos del fideicomiso, lo que significaba que seguía estando en mis manos. David vivió cómodamente porque yo me aseguré de que así fuera. Ayudé a pagarle la carrera de ingeniería, la boda, las diversas inversiones y oportunidades que se le presentaron. Todo provenía de este fideicomiso. Todo permaneció bajo mi control. Victoria vio el estilo de vida acomodado de David y asumió que era rico por méritos propios. Vio su generosidad hacia mí y asumió que provenía de sus propios ingresos. Nunca imaginó que el dinero que David me enviaba era en realidad mi propio dinero que regresaba a casa. Es curioso cómo funcionan las suposiciones. Uno ve lo que encaja con sus expectativas e ignora lo que no. Victoria esperaba que las parejas jóvenes exitosas mantuvieran a sus padres ancianos. Por eso, cuando vio a David ayudándome, asumió que dependíamos de mí. Nunca se le ocurrió que yo pudiera estar ayudándolo a él. Pero había un documento más en esa carpeta, uno que sería crucial cuando llegara el momento de decir la verdad. La póliza de seguro de vida de David, $150,000, tal como dijo Victoria. Pero la beneficiaria no era Victoria. La beneficiaria era el fideicomiso familiar Thomas y Margaret Michey, lo que significaba que la beneficiaria era yo. Victoria había estado gastando dinero que nunca le perteneció, haciendo planes con recursos ajenos, construyendo un futuro sobre una base inexistente.
Cerré el archivador y volví arriba. En la cocina, me preparé un sándwich y pensé en el momento oportuno. Victoria me había dado de plazo hasta el 15 de noviembre para mudarme. Hoy era 1 de noviembre. Eso me daba exactamente 2 semanas para decidir cómo manejar la situación. Podía llamarla ahora mismo, explicarle la verdad, mostrarle los documentos, ver cómo su mundo se derrumbaba en directo, o podía esperar. Dejar que siguiera haciendo suposiciones. Dejar que se hundiera aún más. Dejar que aprendiera la lección por las malas. Mientras comía mi sándwich, recordé algo que solía decir mi antiguo socio, Tom: a veces la mejor estrategia de negociación es dejar que el otro se acorrale con sus propias palabras. Victoria, sin duda, se estaba acorralando. La cuestión era, ¿hasta dónde quería dejarla llegar antes de detenerla? Observé la cocina que había diseñado hacía 37 años. Los gabinetes que yo había elegido, las encimeras que yo había instalado, las ventanas que yo había medido y encargado, mi casa, mi confianza, mi decisión. Victoria estaba a punto de aprender que el respeto no es negociable. Pero primero, necesitaba terminar de cavar. El domingo por la mañana se reveló la peor cara de Victoria. Me estaba preparando para ir a la iglesia cuando llegó con 3 de sus amigas agentes inmobiliarias. Los había invitado a lo que ella llamaba una consulta sobre el potencial de la casa. Los oí antes de verlos. La voz de Victoria resonaba a través de la puerta principal. Esta casa tiene una estructura increíble, pero la decoración está muy anticuada. Un estilo clásico de persona mayor, ¿sabes? Recorrieron mi casa como si ya fuera suya. Dios mío, Victoria, esta moldura es preciosa, exclamó una mujer rubia con botas caras. Original. De 1987, respondió Victoria. Tom construyó este lugar, pero no tiene ni idea de diseño moderno. Mira este papel pintado y esos muebles. Parece un museo. Me quedé de pie en lo alto de las escaleras, escuchándolas catalogar el trabajo de toda mi vida como si fuera un mercadillo. La estructura está ahí, sin duda, dijo otra mujer. Pero tendrás que reformar la cocina por completo. Esos armarios son tan ochenteros. Ya lo estaba planeando, dijo Victoria. Tom se mudará pronto a una residencia de ancianos, así que tendré control total sobre las reformas. Control total sobre mi cocina. La que Margaret y yo habíamos planeado juntas durante 6 meses. Bajé las escaleras vestida para ir a la iglesia. 3 mujeres que no conocía de nada estaban en mi sala sacándome fotos. Tom. La voz de Victoria sonaba artificialmente brillante. Momento perfecto. Quiero presentarte a algunos compañeros. Los presentó como si yo fuera una curiosidad. Este es Tom, el padre de David. Es el propietario original, pero se está mudando a una vivienda más adecuada. Se está mudando como si yo fuera un cambio de trabajo. El señor Michei, dijo la rubia, tu casa tiene mucho encanto. Seguro que le has dedicado mucho trabajo. Algo, dije. Victoria nos ha dicho que te mudas a Sunset Manor. Es un sitio precioso. Miré a Victoria. ¿Eso es lo que voy a hacer? Ya lo hablamos, Tom. El 15 de noviembre, ¿recuerdas? Recuerdo que lo comentasteis. Un silencio incómodo se apoderó del grupo. Los agentes inmobiliarios intercambiaron miradas. Bueno, dijo la rubia, quizá deberíamos dejarte ir a la iglesia. En realidad, dijo Victoria, Tom, ya que estamos todos aquí, podrías contarles sobre los problemas de mantenimiento, la gotera del techo, los problemas con la caldera. No había ninguna gotera. La caldera tenía 2 años. No tengo conocimiento de ningún problema de mantenimiento, dije con cautela. Tom, sabes que el grifo del baño de arriba gotea y que el sótano se humedece en primavera. El grifo necesita una arandela de 50 centavos. El sótano lleva 20 años seco. La sonrisa de Victoria se tensó.
Tom está muy apegado a este lugar. A veces no ve problemas que son obvios para los demás. ¿Problemas como cuáles?, pregunté. Como el hecho de que ya no te puedes permitir mantener una casa de este tamaño. La habitación quedó en silencio. Incluso los agentes inmobiliarios parecían incómodos. ¿No te lo puedes permitir?, pregunté. Tom, ya hemos hablado de esto. Tu pensión apenas cubre los gastos básicos. ¿Y cómo lo sabes? Porque no soy ciego. Conduces un Honda de 15 años. Compras con cupones. No has reformado nada en esta casa desde la época de Clinton. Una de las agentes se aclaró la garganta. Quizás deberíamos reprogramar la visita. No, está bien, dijo Victoria. Tom entiende la situación. Ha tenido 2 años para adaptarse a la realidad desde que murió Margaret. ¿Qué realidad es esa?, pregunté. Que eres un hombre de 70 años con una pensión fija que ya no puede con una casa de 223 metros cuadrados. 70, 68, da igual. El punto es que estás haciendo suposiciones sobre mis finanzas. No son suposiciones, Tom. Son observaciones. ¿Observaciones sobre qué? Sobre el hecho de que has estado viviendo de la generosidad de David durante 2 años, y ahora que David se ha ido, tienes que afrontar la realidad. Sus palabras resonaron en el aire como gas lacrimógeno. Los 3 agentes inmobiliarios buscaban desesperadamente una salida. La generosidad de David, repetí. Sí. David pagó tus impuestos prediales. David pagó tus servicios. David se aseguró de que tuvieras comida y atención médica. ¿De verdad? Sabes que sí. Y lo sabes porque estuve casada con él. Lo vi firmar los cheques. ¿Qué cheques? Victoria se sonrojó. Los cheques de tus gastos. ¿Lo viste emitir cheques al condado para los impuestos prediales? Él se encargaba de eso en línea. ¿Lo viste pagar mi factura de luz? Transfirió dinero a tu cuenta. ¿Alguna vez viste los estados de cuenta bancarios que mostraran esas transferencias? Manteníamos nuestras finanzas separadas, así que nunca viste ninguno de esos pagos. La agente rubia dio un paso al frente. ¿Sabes qué, Victoria? Esto parece una conversación familiar. Quizás deberíamos darte algo de privacidad. No, dijo Victoria secamente. Hay que decirlo, Tom. No puedes seguir negando tu situación financiera. ¿Qué negación? La negación de que eres algo más que una carga. La palabra resonó en la habitación. Incluso Victoria pareció sorprendida de haberla dicho en voz alta. Una carga, dije en voz baja. Lo siento, pero sí, eres una carga. Lo has sido desde que murió Margaret. David fue demasiado amable para decírtelo, pero alguien tiene que hacerlo. ¿Demasiado amable para decir qué? Que mantenerte lo estaba llevando a la ruina. Sí, solo los impuestos sobre la propiedad son 8,000 al año. Súmale los servicios, el mantenimiento y tus gastos médicos. Ahora sí que estaba echando humo, dejando salir 2 meses de frustración. David se gastó $40,000 el año pasado para mantenerte a flote. Al menos $40,000. Y ahora se ha ido y se supone que tengo que cargar con ese peso. Tengo mi propia vida en la que pensar. Los agentes inmobiliarios se acercaban a la puerta. Así que, me estáis echando, dije. Os doy 1 mes para que encontréis una vivienda adecuada. Eso es más generoso de lo que sería la mayoría. Generoso. Sí, generoso. Porque, francamente, Tom, tú nunca aportaste nada al éxito de David. Él construyó su propia vida, ganó su propio dinero, compró su propia casa. ¿Esta casa? Sí, esta casa. David la heredó de Margaret. Y ahora yo la heredo de David. Así funcionan las herencias. Asentí lentamente.
Ya veo. Bien. Por último, Victoria, ¿qué? Deberías informarte mejor antes de hacer declaraciones como esa delante de testigos. Ella se rió. ¿Qué datos, Tom? Soy agente inmobiliario. Sé cómo funciona la propiedad. ¿Y tú? Mejor que tú, por lo visto. Miré a las tres mujeres junto a la puerta. Estaban presenciando algo para lo que, sin duda, no se habían apuntado. Señoras, les dije, quizá deberían pedirle a Victoria que les muestre la escritura de esta casa antes de empezar a planear reformas. Victoria palideció. Tom, ¿no hagas qué? No digas la verdad. Pero ya había dicho suficiente. A veces, la mejor venganza es dejar que la gente se hunda con sus propias palabras. Disfruten de la visita, dije, y me dirigí a la puerta principal. Tenía que llamar a un abogado. El lunes por la mañana, estaba sentado en la oficina de la abogada Margaret Collins. Sobre el escritorio de caoba, entre nosotros, había 3 carpetas de Manila. Margaret Collins, sin parentesco con mi difunta esposa, una simple coincidencia de la vida, había gestionado mis asuntos legales durante 20 años. Sabía perfectamente lo que contenían esas carpetas. Tom, dijo, ajustándose las gafas de lectura. Tengo que preguntarte. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Sí, estoy seguro. Porque una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás. Victoria lo sabrá todo. Bien. Margaret abrió la primera carpeta. Revisemos lo que tenemos. La escritura original del número 447 de la calle Maple estaba encima. Thomas Michey, único propietario, inscrito el 15 de marzo de 1987. Sin avalistas, anotó Margaret. Sin copropiedad, sin hipoteca. Pagó el terreno al contado durante la construcción. Correcto. Abrió la segunda carpeta. Registros del impuesto predial de 37 años, todos pagados por usted con sus cuentas. Correcto. Pólizas de seguro, facturas de servicios públicos, contratos de mantenimiento, todo a su nombre. Correcto. Abrió la tercera carpeta. Y este es el caso más importante, el fideicomiso familiar de Thomas y Margaret Michey. Los documentos del fideicomiso eran extensos, complejos, repletos de lenguaje jurídico, cuya elaboración tomó años y cuya financiación, décadas. ¿Saldo actual?, preguntó Margaret, aunque ya lo sabía, $853.412 el viernes pasado. ¿Y la situación de David en el fideicomiso? ¿Beneficiario en vida? Nunca fue fiduciario, nunca fue propietario. Margaret se recostó en su sillón de cuero. Tom, esta es una herencia considerable. Victoria no tenía ni idea. Ni idea. Y David nunca le contó sobre la estructura del fideicomiso. David era un buen hijo, pero no se fijaba en los detalles de las finanzas. Sabía que yo lo ayudaba cuando lo necesitaba. Probablemente nunca se le ocurrió explicarle de dónde venía el dinero. Así que Victoria asumió que David me apoyaba a mí, en lugar de al revés. Margaret negó con la cabeza. Supongo que es comprensible. Las parejas jóvenes no suelen contar con un respaldo de tanta confianza. ¡Qué ironía!, dije. Victoria me echó de mi propia casa, usando mi propio dinero para amenazarme. ¿Cómo? El seguro de vida de David, $150.000. Lleva 2 meses haciendo planes con ese dinero. Pero el beneficiario es el fideicomiso, lo que significa que el beneficiario soy yo. Margaret sacó una calculadora. A ver si entiendo. Victoria cree que heredó una casa de $420.000 y $150.000 en seguro de vida. Correcto. Pero en realidad, no heredó nada. La casa es tuya y el dinero del seguro va a tu fideicomiso. Exacto.
Y te ha estado tratando como si fueras un caso de caridad mientras planeaba gastar casi $600,000 que nunca fueron suyos. Así es. Margaret guardó silencio un momento, asimilando la situación. Tom, tengo que preguntarte, ¿por qué permitiste que esto continuara durante 2 meses? ¿Por qué no corregiste sus suposiciones de inmediato? Pensé en aquella escena del domingo por la mañana, Victoria llamándome una carga delante de desconocidos, la crueldad casual de aquello, porque quería ver hasta dónde llegaría. Y llegó bastante lejos. Margaret asintió. ¿Qué quieres hacer ahora? Quiero establecer límites claros. ¿Límites legales? Todo tipo de límites. Sacó un bloc de notas. Habla conmigo primero. Quiero que se tramite la reclamación del seguro inmediatamente. El dinero pertenece al fideicomiso, no a Victoria. Hecho. Es sencillo. Segundo, quiero que Victoria reciba una notificación formal de que es inquilina en mi casa, no propietaria. Algo sencillo. ¿Con cuánta antelación? 30 días. El mismo plazo que ella me dio. Margaret sonrió levemente. Justicia poética. Tercero, quiero que entienda exactamente cuál era la relación de David con el fideicomiso para que no pueda alegar desconocimiento en el futuro. Podemos proporcionarle toda la documentación. Y cuarto, hice una pausa. Quiero testigos presentes cuando tengamos esta conversación. ¿Testigos? Los mismos agentes inmobiliarios que la oyeron llamarme una carga ayer. Ellos también deberían oír la verdad. Margaret dejó la pluma. Tom, eso se siente como una humillación pública. No, la humillación pública es lo que Victoria me hizo a mí. Esto es educación pública. Hay una diferencia. Victoria me humilló para sentirse poderosa. Estoy educando a la gente para evitar futuros malentendidos. Margaret reflexionó sobre esto. Los agentes inmobiliarios no son necesarios para el proceso legal, pero sí para el social. Explícate. Victoria pasó 2 meses diciéndole a la gente que soy un viejo arruinado que vive de la caridad familiar. Esa gente merece saber la verdad. Y Victoria merece oírla delante de las mismas personas a las que mintió. Exacto. Margaret tomó notas en su libreta. ¿Cuándo quieres que lo hagamos? Mañana. Dale a Victoria 24 horas para que disfrute de sus suposiciones, y si se niega a reunirse, entonces le entregamos los papeles sin darle explicaciones y que se las arregle como pueda. Margaret sacó su agenda. Puedo tener todo listo para las 10. Mañana. Perfecto. ¿Dónde quieres que nos veamos? En la oficina inmobiliaria de Victoria, donde sus colegas pueden ver lo que es el respeto. Margaret levantó la vista de su agenda. Tom, llevo 30 años ejerciendo la abogacía. He visto muchos conflictos familiares. Esto no se trata de dinero, ¿verdad? No, se trata de la falta de respeto. Se trata de límites. Victoria necesita aprender que no se puede tratar mal a la gente solo porque se la considere indefensa. Si hubiera sido respetuosa desde el principio, estaríamos hablando de otra cosa. Le habría explicado la situación en privado y la habría ayudado a independizarse. Pero no fue respetuosa. Fue cruel. Hay una diferencia entre el dolor y la crueldad. Margaret cerró las carpetas. Haré las llamadas esta tarde. Gracias, Tom. Sí. Por si te sirve de algo, creo que David estaría orgulloso de cómo estás manejando esto. Me levanté y le estreché la mano. David me enseñó algo importante. ¿Qué? Que la fuerza silenciosa vence siempre a la ignorancia ruidosa. Era un chico inteligente. Aprendió del mejor maestro. ¿Margaret? No. La vida. La vida le enseñó que el respeto se gana, no se hereda. Al salir del bufete, pensé en el plazo que me había dado Victoria. Me había dado de plazo hasta el 15 de noviembre para mudarme.
Mañana era 5 de noviembre. Estaba a punto de descubrir que algunos plazos son un arma de doble filo. Y que algunas suposiciones cuestan más de lo que uno puede permitirse. El hombre callado estaba a punto de hablar. Y cuando los hombres callados por fin hablan, la gente inteligente escucha. Victoria estaba a punto de descubrir lo inteligente que realmente era. El martes por la mañana, a las 10, Margaret Collins y yo entramos en Premier Realty, en la calle Main. Victoria estaba en su escritorio mostrándole fotos de casas a una pareja joven. Al vernos entrar, levantó la vista y su expresión pasó de una sonrisa profesional a la confusión, hasta llegar a una expresión cercana a la alarma. Tom, ¿qué haces aquí? Necesitamos hablar, dije con calma, en privado. La joven pareja nos miró alternativamente, percibiendo la tensión. Estoy con clientes, dijo Victoria, recuperando la compostura propia de una agente inmobiliaria. ¿Puede esperar esto? No, dijo Margaret Collins, dando un paso al frente. Soy Margaret Collins, abogada. Necesitamos hablar de algunos asuntos legales urgentes relacionados con la herencia de su difunto esposo. Las palabras, abogado, y asuntos legales, tuvieron un efecto inmediato. La joven pareja intercambió miradas. Quizás deberíamos reprogramar la reunión, dijo el esposo. No, está bien, respondió Victoria rápidamente. Tom, ¿puedes esperar en la sala de conferencias? Ahora voy. En realidad, dijo Margaret, creo que tus colegas también deberían oír esto. Victoria palideció. ¿Mis colegas? Las 3 señoras del domingo. Creo que están planeando reformas basándose en algunas suposiciones que hay que corregir. En la oficina, la conversación se fue apagando. Otros agentes fingían trabajar mientras escuchaban atentamente. Tom, ¿de qué se trata? La voz de Victoria sonó más cortante. Se trata de la casa, dije simplemente. Ya hablamos de la casa. No, hablaron de la casa. Escuché. La pareja de clientes de Victoria retrocedía hacia la puerta. Sin duda llamaremos para reprogramar, dijo la esposa. Esperen, les gritó Victoria, pero ya se habían ido. La agente rubia del domingo, Jessica, creo que se llamaba, se acercó con cautela. Victoria, ¿está todo bien? Todo bien, respondió Victoria con voz tensa. Tom solo está teniendo dificultades para adaptarse a su nueva situación. En realidad, dijo Margaret, abriendo su maletín, a Tom le cuesta adaptarse a su antigua situación. ¿Qué significa eso? Margaret sacó la primera carpeta. Significa que tenemos que aclarar algunos malentendidos sobre la propiedad. No hay malentendidos, dijo Victoria. Heredé la casa de David. ¿Qué casa es esa?, preguntó Margaret. El 447 de la calle Maple. ¿Y tiene usted documentación de esta herencia? ¿El testamento de David? ¿En su testamento David le dejó sus bienes personales? Sí. Su coche, su ropa, sus pertenencias y su casa. David no tenía casa. Las palabras resonaron en la oficina como piedras en aguas tranquilas. Todas las conversaciones se detuvieron. ¿Cómo que no tenía casa?, preguntó Victoria. Margaret abrió la carpeta y sacó la escritura. El número 47 de la calle Maple es propiedad de Thomas Michey. La compró el 15 de marzo de 1987. No hay avalistas, ni copropiedad, ni hipoteca. Eso es imposible. Aquí está la escritura. Victoria arrebató el periódico y lo leyó. Su rostro palideció. Esto tiene que estar mal, dijo. David heredó esta casa cuando Margaret falleció. Margaret Michey no tenía ninguna propiedad. Margaret Collins dijo que Thomas Michey lo había comprado todo antes de casarse, pero David vivió allí toda su vida como hijo de Tom, en la casa de Tom. Jessica y los demás agentes se acercaban, fascinados a pesar de sí mismos. No entiendo,
dijo Victoria. David pagaba todas las facturas, los impuestos, los servicios, todo. No, dije en voz baja. David me ayudaba en casa. Yo pagaba todas las facturas. Eso no es cierto. Margaret sacó la segunda carpeta. Registros del impuesto predial de 37 años, todos pagados por Thomas Mitchell. Pólizas de seguro, continuó, sacando papeles, todas a nombre de Thomas Mitchell. Facturas de servicios públicos, extractos bancarios, contratos de mantenimiento, todo a nombre de Thomas Mitchell. Victoria miró los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Esto no tiene sentido, dijo. David tenía dinero. Buen dinero. Era ingeniero. David vivía cómodamente porque Tom se aseguraba de que así fuera. Margaret preguntó, ¿qué significa eso? Margaret sacó la tercera carpeta. El fideicomiso familiar Thomas y Margaret Mitchell. Saldo actual, $853.412. La oficina quedó en completo silencio. David fue beneficiario del fideicomiso en vida. Margaret continuó. Tom le brindó apoyo financiero a David para su educación, su boda y sus diversas necesidades. ¿Dices que Tom mantenía a David? Digo que Tom mantenía a su hijo con sus propios recursos. Victoria se dejó caer en su silla. Pero David me dijo que ayudaba económicamente a Tom. David ayudaba a Tom en la práctica, con la compra, llevándolo a sus citas médicas, con las tareas del jardín. Tom estaba ayudando económicamente a David. El seguro de vida, dijo Victoria de repente. El seguro de vida de David. Ese es mío. Margaret sacó otro papel. El beneficiario de la póliza de seguro de vida de David es el fideicomiso familiar Thomas y Margaret Mitchell. No. Sí, ese dinero es mío. Ese dinero le pertenece a Tom. Victoria miró a su alrededor en la oficina. Todos los agentes la miraban fijamente. La mujer que el domingo por la mañana se había mostrado tan segura de sí misma, tan convencida de su herencia, tan desdeñosa ante las protestas del anciano. Tom, dijo con voz apagada. No lo sabía. No me preguntaste. Podrías habérmelo dicho. Podrías haberme preguntado con respeto. Margaret cerró las carpetas. Victoria, tienes 30 días para encontrar otra vivienda. 30 días. El mismo plazo que le diste a Tom. ¿Pero a dónde iré? Eso ya no le preocupa a Tom. Margaret dijo, eres una adulta capaz con una carrera. Seguro que encontrarás una solución. Victoria me miró con algo que nunca antes le había visto. Respeto. Tom, lo siento. Di por sentado ciertas cosas. Sí, lo hiciste. ¿Podemos llegar a un acuerdo? ¿Algún tipo de arreglo? Reflexioné sobre la pregunta que nos inquietaba. La oficina inmobiliaria estaba en completo silencio. Victoria, el respeto no es negociable. Nunca lo fue. Ahora lo entiendo. ¿Tú también? Sí. Bien. Ese es el primer paso para recuperarlo. Margaret y yo nos dirigimos a la puerta. Tom, me llamó Victoria. ¿Qué pasa ahora? Me volví. Ahora aprenderás lo que siempre he sabido. ¿Qué es? Que las personas calladas no son débiles. Simplemente somos selectivos con el momento en que hablamos. Y con eso, nos fuimos. El silencio que dejamos fue elocuente. Para el jueves por la mañana, la historia se había extendido como la pólvora por la comunidad inmobiliaria de los suburbios de Cleveland. Lo supe porque Ellen Davis, mi vecina desde hace 37 años, me trajo café con el último chisme. Tom, deberías haber visto a Victoria ayer en el supermercado, dijo Ellen, acomodándose en la vieja silla de Margaret junto a la mesa de la cocina. Parecía haber visto un fantasma. ¿Por qué? Bueno, para empezar, estaba comprando en la sección de rebajas. Victoria,
que nunca compraba nada que no fuera de marca. Ellen removió su café pensativa, estaba sola. Normalmente, sus amigos del sector inmobiliario la siguen a todas partes como si fuera una celebridad. Quizá estaban ocupados. O quizá ahora se distancian tras descubrirse la verdad. Ellen siempre había sido muy perspicaz para las dinámicas sociales. ¿Qué verdad es esa? Pregunté, aunque ya lo sabía. Que pasó 2 meses tratándote como si fueras un caso de caridad mientras planeaba gastar dinero que nunca fue suyo. Ellen negó con la cabeza. La gente habla, Tom, y no precisamente bien de Victoria. ¿Qué dicen? ¿Que tuvo muy mal juicio? ¿Que hizo suposiciones sobre las finanzas sin informarse bien? Y en el sector inmobiliario, la información es fundamental. Su agente la citó a una reunión ayer por la tarde. Esto me sorprendió. ¿Cómo lo sabes? Porque la hija de mi hermana trabaja en Premier Realty. Dijo que en toda la oficina se comentaba lo que pasó el martes por la mañana. Ellen se inclinó hacia adelante con aire conspirador. Al parecer, 3 clientes distintos ya han solicitado ser transferidos a otros agentes. ¿Por qué? Porque si Victoria no puede averiguar quién es el propietario de una casa en la que ha vivido durante 8 años, ¿cómo se le puede confiar la gestión de sus transacciones inmobiliarias? No lo había considerado, pero tenía sentido. El sector inmobiliario se basa en la confianza y la competencia. Victoria había demostrado públicamente carecer de ambas. Hay más, continuó Ellen. ¿Te acuerdas de esa pareja joven con la que se reunió cuando apareciste? Publicaron algo al respecto en redes sociales. Algo sobre haberse librado de un buen lío con un agente que no entiende de derecho inmobiliario. Publicaron fotos de la oficina y todo. Ha tenido cientos de me gusta. El revuelo se estaba extendiendo más rápido de lo que esperaba. Sonó mi teléfono. Margaret Collins. Tom, hay novedades. ¿Buenas o malas? Depende de cómo se mire. El abogado de Victoria llamó esta mañana. Ella contrató a un abogado. Al parecer, quería hablar de un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Victoria quiere quedarse en la casa 6 meses en lugar de 30 días. Se ofrece a pagar el alquiler. ¿Cuánto alquiler? 2,000 al mes. Casi me río. ¿Por una casa que vale 420.000? El alquiler de mercado estaría más cerca de los 3.000. Sí. ¿Qué le dijiste para que consideráramos ofertas razonables? ¿Y qué es razonable? 3.500 al mes, el primer y último mes por adelantado, más un depósito de seguridad equivalente a un mes de alquiler. O sea, 10.500 por adelantado. Correcto. Si quiere quedarse, paga el precio de mercado como cualquier otro inquilino. ¿Puede permitírselo? Ese no es nuestro problema. Pero su abogado parecía pensar que podría ser complicado dadas sus circunstancias actuales. Después de colgar, Ellen me miraba fijamente. ¿Victoria quiere quedarse? Preguntó. Quiere pagar un alquiler por debajo del precio de mercado para quedarse. Y usted dijo que yo dije que puede pagar el alquiler de mercado como cualquier otra persona. Ellen asintió con aprobación. Lo justo es lo justo. El viernes por la tarde llegó otra visita, Mike Thompson, un viejo amigo de la Universidad de David. Tom, te debo una disculpa, dijo en la puerta. ¿Por qué? Por creer la versión de Victoria. Les dijo a todos que David te mantenía económicamente. ¿Y le creíste? Sí. Y lo siento. Debería haberlo sabido. Mike se removió incómodo. Lo que pasa es que David siempre hablaba de lo orgulloso que estaba de tu éxito, de cómo habías construido esa casa, de cómo habías administrado tus inversiones, de cómo le habías enseñado sobre responsabilidad financiera. Entonces, ¿por qué te lo creíste, Victoria? Porque encajaba con lo que esperaba ver.
Un anciano, su esposa fallecida, un hijo adulto, ayudando. Parecía natural. Otra vez suposiciones. Sí. Y no soy la única. Muchos amigos de David hicieron la misma suposición. Y ahora, todos nos sentimos bastante tontos y nos preguntamos qué más habrá tergiversado Victoria sobre David. Fue un giro interesante. La credibilidad de Victoria se desplomaba en diversos círculos sociales. El sábado por la mañana, Margaret Collins llamó con la última actualización. El abogado de Victoria devolvió la llamada. Dijo que no podía pagar el alquiler, así que se mudaba. Se mudaba, pero había algo más. ¿Qué? También dejaba Premier Billy voluntariamente. Digamos que fue de mutuo acuerdo. Así que Victoria perdía su casa y su trabajo en la misma semana. Tom, tengo que preguntarte, ¿te sientes mal por algo de esto? Miré a mi alrededor en mi cocina, la que Margaret y yo habíamos diseñado juntas, la que Victoria había planeado reformar por completo. Victoria tomó decisiones. Eligió ser cruel en lugar de amable. Eligió hacer suposiciones en lugar de... Me hizo un montón de preguntas. Decidió humillarme delante de desconocidos. Y ahora se enfrenta a las consecuencias naturales. Yo no la despedí. Fueron sus clientes quienes lo hicieron al solicitar otros agentes porque perdieron la confianza en su criterio. Exacto. Esto no es venganza. Es asumir la responsabilidad. Y Victoria está aprendiendo que los actos tienen consecuencias. Es una lección que debería haber aprendido hace años. El domingo por la mañana, estaba en la iglesia pensando en el perdón y los límites. No eran cosas opuestas, sino complementarias. Podía perdonar a Victoria por sus suposiciones y, al mismo tiempo, mantener los límites del respeto. Podía perdonar su crueldad y aún así esperar que afrontara las consecuencias naturales de sus actos. Perdonar no significaba fingir que nada había pasado. Significaba aceptar lo sucedido y seguir adelante con sabiduría. Victoria se mudaba el fin de semana siguiente, y yo seguía adelante con una nueva comprensión de mi propio poder silencioso. A veces, la mejor lección que puedes enseñar a alguien es dejar que aprenda por sí mismo. 3 semanas después, estaba sentado en mi sala leyendo el periódico del domingo cuando sonó el timbre. Victoria estaba en mi porche con una caja de mudanza en las manos. Hola, Tom. Victoria, encontré algunas cosas tuyas. Álbumes de fotos de cuando David era pequeño. Algunas tarjetas de recetas de Margaret. Abrí la puerta del todo. Pasa. Dejó la caja sobre la mesa de centro y miró a su alrededor la habitación que pensaba renovar. Está igual, dijo. ¿Por qué iba a estar diferente? No sé. Supongo que pensé que cambiarías las cosas después de todo. Hay cosas que no necesitan cambiarse. Nos quedamos en silencio un momento. Tom, te debo más que una disculpa. No me debes nada. Sí, sí te debo. Te traté fatal. Di por sentado cosas sobre tu vida, tus finanzas, tu valía. Fui cruel cuando debería haber sido agradecida. Y ahora entiendo algo que debería haber entendido desde el principio. ¿Qué es eso? Que David aprendió sus valores de alguien. Su bondad, su generosidad, su fortaleza silenciosa. Aprendió todo eso de ti. Asentí. David era un buen hijo. Lo era. Y tú eras un buen padre. Simplemente no podía verlo porque estaba demasiado ocupada haciendo suposiciones. Todos hacemos suposiciones, Victoria. La cuestión es qué hacemos cuando nos damos cuenta de que nos equivocamos. Estoy intentando aprender de esto. Bien. Encontré trabajo en Columbus. Un nuevo comienzo, una nueva ciudad. Quizá me vaya mejor allí. Espero que sí. Se levantó para irse, pero se volvió. Tom, ¿puedo preguntarte algo? Claro.
Si hubiera sido respetuosa desde el principio, si hubiera hecho preguntas en lugar de exigir, ¿habrían sido las cosas diferentes? Lo pensé. Probablemente. Te habría ayudado en la transición a la independencia, te habría dado tiempo para que te adaptaras. Quizás hubiéramos encontrado una manera de honrar la memoria de David juntas, en lugar de pelearnos por ello. ¿En lugar de pelearnos por ello? Victoria tomó su bolso. Supongo que el respeto no es negociable, ¿verdad? No, no lo es. Gracias por enseñarme eso. Después de que se marchó, abrí la caja. Había traído fotos de David de bebé, recetas manuscritas de Margaret, pequeños tesoros que, por alguna razón, habían caído en malas manos. Pensé en los últimos 3 meses, el funeral, la confrontación, la resolución judicial, las consecuencias naturales. Victoria había aprendido una lección costosa sobre suposiciones y respeto. Pero yo también había aprendido algo. Había aprendido que la fortaleza silenciosa no significa aceptar en silencio la falta de respeto. Había aprendido que los límites no son muros, sino pautas para relaciones sanas. Y, lo más importante, había aprendido que a veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente decir la verdad y dejar que cada quien afronte las consecuencias de sus propios actos. David se habría sentido orgulloso de esa lección. Margaret habría aprobado la discreción con la que lo manejé. Y yo, en paz. Si estás viendo esto y alguna vez te han subestimado por tu edad, tu carácter tranquilo o tu estilo de vida sencillo, cuéntamelo en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que recordarle a alguien que el respeto no se hereda, se gana? A veces, la mejor respuesta a la falta de respeto es simplemente demostrar que están equivocados. Y a veces, las personas más influyentes son las que no tienen que demostrar nada. Hasta la próxima, recuerden, el silencio no es sinónimo de debilidad, sino de selectividad.